Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde La Paz, Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción muy profunda, hoy seguimos la aventura de este programa en el que deseo que confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero bueno, para quienes quizás hoy nos escuchan por primera vez, quisiera compartirles qué es Futureando, cuál es la idea que está detrás de Futureando. Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas y también desde las más diversas latitudes. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy tengo conmigo a una persona muy especial. En breve le voy a pedir que se presente, pero quisiera empezar compartiendo con ustedes cuál es la pregunta detonadora del día de hoy, que me parece además una pregunta muy pertinente y muy relevante para un diálogo intergeneracional. La pregunta o el tema que hoy nos convoca titula Justicia social desde la perspectiva de las y los jóvenes, como aguja en un pajar. Bueno, nada más antes de dar la palabra a mi querida invitada, voy a compartir unos cuantos datos que tienen que ver con el tema de justicia, o más bien de injusticia social hoy en día en América Latina. 183 millones de personas viven en pobreza y 72 millones en pobreza extrema, según datos del 2024 de Oxfam y la CEPAL. El 10% más rico posee el 66% de la riqueza total y más del 50% de la tierra arable está en manos de 1%, del 1% más acaudalado. En España, el 25,8% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto incluye 4,1 millones en pobreza severa y el 34% de las y los menores, equivalentes a 2,7 millones, están en riesgo de pobreza o exclusión. Estos últimos datos de España, donde también tenemos una audiencia importante. Pero bueno, ahora voy a pasar al punto central del programa, que es darle la bienvenida a mi invitada, una persona muy especial. Me siento muy honrada de que haya aceptado conversar conmigo y siempre creo que las conversaciones, los diálogos con las y los jóvenes tienen un toque especial y son un regalo también para quienes pues tenemos la juventud en el corazón, pero no tanto ya en los años. Entonces, quiero darte la bienvenida. Noelia, Noé Maldonado, gracias nuevamente por aceptar ser parte de este programa y también, bueno, vamos a compartir un poco cuál fue mi motivación inicial para invitarte, pero quisiera pedirte que antes de pasar a ello me puedas compartir o nos puedas compartir a la audiencia cómo te describes. ¿Quién es Noelia Maldonado? Muchísimas gracias, Silvita, y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas los y las que nos están viendo, ¿no? Y bueno, como bien lo dijo Silvita, mi nombre es Noelia Maldonado, soy actualmente estudiante del último año de secundaria, sería también bachillerato en algunos países, en La Paz, Bolivia. Y bueno, yo más que nada me describiría como una persona que a lo largo de su vida siempre le ha gustado buscar soluciones ante las problemáticas que encontraba en su cotidianidad. El buscar cómo funcionan las cosas de una manera mucho más intrínseca a lo que es la sociedad y los componentes que la rodean, ¿no? Siento que desde muy pequeña me ha gustado expresar mis pensamientos, mis conocimientos, algunas veces sin filtro cuando era más pequeña, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría expresar más que nada todas las ideas que tengo y que por consiguiente tenemos los jóvenes, las y los jóvenes en la globalización que se está viviendo actualmente, rumbo a una agenda nueva que que se nos llega a los jóvenes por parte de un ámbito generacional, ¿no? Gracias, no, y me siento muy inspirada y muy desafiada y creo que de verdad estas conversaciones las veo también como un regalo personal. Yo no me aguanto y quiero preguntarte sobre el premio que recibiste, porque la verdad que fue a raíz de haber leído sobre ese premio que te dieron que te ubiqué. Bueno, resultó que pues amigas con tu mamá, etcétera, pero realmente me pareció algo tan importante, tan relevante el premio que recibiste, una mujer tan joven y tan
tan visionaria, tan clara también en sus ideas, así que bueno, así fue que te busqué y te encontré. Y bueno, es realmente un gusto, así que quisiera que nos cuentes cuál es el premio que has recibido, cuál es el proyecto, qué te motivó a, pues nada, a plantearlo. Bueno, que nos cuentes un poco sobre este hito, por cierto, muy importante en tu vida, ¿no? No muchas jóvenes así prebachilleres, digamos, tienen el orgullo de poder decir que han ganado un premio de esa relevancia y pues nada, así que quisiera que nos compartas. Claro, Silvita. Bueno, más que nada yo me enteré de este concurso, por decirlo así, este ideatón por la justicia social que lo realiza la Organización Internacional del Trabajo, en este caso en América Latina y el Caribe, en donde lanzaron una convocatoria en la cual buscaban a jóvenes entre 16 y 25 años, 29 años, no me acuerdo muy bien, pero que puedan aportar ideas en busca de erradicar o en cierta parte eliminar de gran manera lo que es las tasas de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe. Entonces, yo como estoy bastante al día con estos temas de la ONU, de organizaciones no gubernamentales, pues me llegó a través de mis redes sociales y bueno, postulé. Siempre me gusta participar de este tipo de actividades sin esperar nada, ¿no? Y bueno, la cosa es que propongo mi idea que se llama microcréditos, ¿no? Que es una idea que surge a raíz de este concepto de justicia social, donde propongo una base de incidencia política para poder erradicar lo que es el desempleo juvenil, ¿no? Está mi video publicado, también está publicado en todas las redes de la Organización Internacional del Trabajo, si les interesa, ¿no? Ahí pueden observar más de mi idea. Y bueno, es a raíz de esto que con un tribunal experto en estos temas de justicia social, economía y demás aspectos, que bueno, evaluaron más de 400 ideas en el continente y bueno, resulté ser la ganadora de esta Ideatón por la Justicia Social en el año 2024 a mi edad de 16 años, ¿no? Que postulé. Actualmente ya tengo 17 cumplidos, ¿no? Y bueno, no puedo estar más orgullosa de haber puesto mi granito de arena, ¿no? En lo que es la globalización actual. Y bueno, el premio que me gané por esta idea ha sido un curso en Turín, en Italia, en el Centro de Formación Internacional del Trabajo, que en inglés es ITSILO. Y bueno, ahí en ese curso voy a fortalecer todas estas propuestas que he dado, mis habilidades también de liderazgo y también ya para poder implementarlo a una escala mucho más real, incluso a nivel nacional, ¿no? Que sería mi plan, ojalá se pueda implementar en Bolivia y de ahí ya un pasito más hacia todos los países, ¿no? Wow, qué maravilloso. Bueno, y el centro, te cuento que sí, yo no sabía la verdad del premio, pero me parece fantástico. Felicidades. Tuve la oportunidad en realidad de facilitar un taller, ¿no? Sobre un tema de turismo y como reducción, estrategia de reducción de pobreza, pero bueno, es un centro muy interesante, especializado, así que, wow, creo que un excelente premio, como tú dices, para seguir. Imagínate además a los 16 años haberlo ganado, pues bueno, me encanta, felicidades. Y yo a mí la pregunta que me surge, ¿no? Es cómo ven desde, obviamente también tu perspectiva, tu experiencia, tu entorno, cómo ven las y los jóvenes el tema de la justicia social, cómo se define y si realmente es una temática de interés también para las y los jóvenes, según tu perspectiva y tu conocimiento, o en qué medida es una temática de interés. Claro, Silvita. Bueno, yo quisiera empezar como con una anécdota, ¿no? Como preámbulo, que es que hace ya el año pasado, justo antes de proponer esta idea en el Ideatón, em, se inauguró como un edificio que tiene varios locales en alquiler. La cosa es que se empiezan a llenar y yo paso por ahí para ir a mi colegio, ¿no? Y siempre veía nuevos emprendimientos o nuevas empresas que se estaban estableciendo en esos puestos de alquileres. Y había muchos que eran para captar jóvenes, ¿no? Eran tiendas de ropa, eran
pizzerías, etcétera, ¿no? Entonces, es como que yo decía, wow, qué bien que nuevas empresas estén sumando y bueno, algún día iré a visitarlas, ¿no? Da la casualidad de que justo cuando tengo tiempo y disponibilidad para poder ir a una de estas tiendas, me animo y resulta que cierran o que ya habían clausurado. Entonces dije, ah, bueno, ni modo, no les habrá surgido muy bien la cosa, parecido. Y resulta que se hizo constante, ¿no? Con cada empresa que alquilaba esos locales, estaba un mes y cerraba, 2 meses y cerraba. Lo máximo que he logrado ver ha sido 3 meses y cerraban. Y es como que actualmente ya no hay ningún negocio establecido ahí. ¿A qué me lleva esto? A que me hizo dar cuenta de una problemática en el ámbito de la empleabilidad y de las políticas que existen dentro del empleo juvenil, ¿no? Entonces, ahí parte la justicia social que siento que para muchos jóvenes, y lo he visto en este ideatón, creen que es un derecho a vivir en dignidad, sin ser excluidos y donde todos tengan las mismas oportunidades para poder prosperar, ¿no? Tanto hombres como mujeres sin excepción, que se posean empleos dignos, que se tome en cuenta la salud mental, la no violencia, todos estos factores que influyen mucho en lo que ahora buscan los jóvenes, ¿no? Una frase que he visto es que muchos colectivos buscan el vivir sin sobrevivir, que es algo que la justicia social trata de implementar, ¿no? Que esta justicia social se vive de diferentes maneras y que muchos jóvenes no lo aplican o no lo llaman así como tal, pero intrínsecamente luchan por ese objetivo. No, capaz no saben el término como tal de manera formal, pero sí veo en mi círculo de amigos, en las sociedades, que muchos jóvenes y muchas jóvenes buscan luchar para un bienestar mucho más fructífero dentro de las sociedades, ¿no? Es a raíz de esta preocupación juvenil que la vemos viviendo desde muchísimo tiempo, puesto que es un problema generacional, que los jóvenes se preocupan mucho más, siento yo, debido a que lo viven en carne propia. El que les nieguen trabajos, el que no posean garantías de inserción laboral después de terminar una carrera y el vivir a la costa de un sistema desigual donde se piden por derechos básicos, es realmente creo que una de las problemáticas que más inciden en los jóvenes y que inconscientemente o no luchan por ese objetivo, luchan por un futuro que muchas veces se ve cortado por las problemáticas que vivimos en carne propia, ¿no? No, realmente muy, muy interesante. Y bueno, ahorita quería comentar este dato, ¿no? En América Latina, ahorita se estima que datos del 2024, has hablado del tema del empleo, que es un tema central que tienes, es el porcentaje de desempleo juvenil está entre el 13 y 14%, depende un poco la fuente, ¿no? Es un porcentaje alto y bueno, hace unos pues, buenos meses también Ayuda en Acción presentó un estudio sobre el tema de la seguridad social para las y los jóvenes, ¿no? A futuro, cuál es la perspectiva y la verdad no es muy alentadora, ¿no? Para las y los jóvenes. Así que creo que pues más relevante no puede ser tu proyecto y me parece súper interesante y me quedé con esa frase, ¿no? De vivir sin sobrevivir, o sea, ¿qué significa eso más? Y justo hoy día comentábamos en una reunión sobre una pequeña encuesta que aplicamos a una organización o grupo de jóvenes porque y sobre, bueno, alrededor de un proyecto. Y una de las cosas que yo decía que me llamó la atención era que el énfasis que ponían las y los jóvenes sobre cómo había impactado el proyecto en su autocuidado, ¿no? En el autocuidado. Entonces, yo quería con compartir, hacerte otra pregunta, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿crees que hay algunos detalles, algunos elementos que hacen que la comprensión y la lucha, digamos, por la justicia social sea distinta entre las y los jóvenes y las y los adultos? ¿Crees que hay algunas diferencias respecto a qué cosa ven como más importante las y los jóvenes que no están dispuestos a sacrificar o dispuestas a sacrificar? No sé, quisiera entender desde tu punto de vista si ves que hay diferencias en esta comprensión y aspiraciones relacionadas con la justicia social.
Claro, Silvita. Bueno, justamente ese es un tema que igual se aborda mucho dentro de lo que es el concepto de justicia social, porque me atrevería a hacer una comparación con lo que es o lo que era antes el despotismo ilustrado en lo que era el Renacimiento y demás, en la Revolución Francesa, con lo que se vive ahora, que es muchos lo denominan el adultocentrismo, ¿no? ¿A qué se refería el despotismo ilustrado? A que decían, por el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, que aplicaban medidas sin tomar en cuenta a quienes realmente iban a ser aplicadas esas medidas, ¿no? Y siento que los jóvenes tienden a comparar este despotismo con el adultocentrismo, puesto que existe mucho esa visión de que los jóvenes no tienen experiencia, no poseen los suficientes conocimientos como para abordar diferentes temas dentro de una empresa, dentro del tema del emprendimiento o dentro del mismo tema de la justicia social con centros de salud, con movimientos políticos. Ahora que en Bolivia estamos viviendo lo que son ya las previas a las elecciones presidenciales, juzgan mucho a los jóvenes con esta carencia de experiencia, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con este término del adultocentrismo? Que por lo menos siento que personalmente que es como una pirámide, ¿no? Una pirámide donde los adultos tienden a ver la justicia social como un progreso lineal, como si fuera una recta en ascenso progresiva, ¿no? Es decir, que ven este cambio de una manera gradual en la que ya de generación en generación se va a ir mejorando, valga la redundancia, ¿no? Y que va a llegar a algún punto en el que todo estará bien. Pero ¿cuándo llega ese punto? ¿O cuándo ese proceso gradual que muchas veces ven los adultos en la política, en los congresos o en temas mucho más económicos y de estabilidad, cuándo llega realmente ese punto? ¿No? Es en cambio y en contrariedad a la misma que los jóvenes, a raíz de esta visión, la contradicen y más bien ven la pirámide no del lado superior, de manera gradual, de manera política o de manera como lo suelen ver los adultos, sino que lo ven como una necesidad inmediata y la ven a través de los cimientos de esta pirámide, ¿no? Es decir, que los jóvenes ven esto como algo que se tiene que hacer de manera urgente con el simple hecho o ejemplos de no poseer conexión a Internet para estudiar, trabajar en vez de estar en aulas, la violencia que muchas mujeres y también hombres sufren en la calle o en las casas mismas, sin protección en su mayoría del Estado, sin políticas que garanticen esta seguridad, son ejemplos base de la cotidianidad que viven los jóvenes y las jóvenes hoy en día. Y es a raíz de esa cotidianidad que piensan y necesitan y lo ven como una urgencia, como una necesidad, esta justicia social. No como los adultos que, no quiero generalizar, pero la mayoría sí, lo ven como ese proceso de recta. En cambio, los jóvenes lo ven como una manera transversal. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros vivimos en crisis, en polarización política, hemos crecido en muchas problemáticas como el desempleo masivo, la precariedad afectiva en este tema de la salud mental, ¿no? Y es a raíz de este corte transversal en vez de uno lineal que la política creen que no debe reinventarse de arriba hacia abajo, en la pirámide, de arriba hacia abajo, como lo suelen ver los adultos, sino desde los cimientos, desde la base hacia arriba para construir desde el origen, desde la generalización, hacia una solución mucho más específica. Y esto lo realizan a través de nuevos métodos que se han ido incursionando a raíz de la cultura misma que tiene cada joven, ¿no? A través de redes sociales, de la digitalización, de la cultura, del empoderamiento, del activismo, de la educación, del género, que se ha vuelto muy popular también. Y son muchísimos aspectos en los cuales los jóvenes inciden actualmente para poder llevar esta visión que tienen y de cierta manera y con cierta rebeldía contradecir también a los adultos que en su momento es más que nada un tema generacional, ¿no? De qué políticas pueden ser implementadas hoy y en el futuro para esta justicia social.
Gracias, Noé, me encanta tu pasión, tu contundencia, realmente es muy, muy inspiradora. Y yo quiero preguntarte, escuchándote, sobre esta frase que parecía en algún momento ser una súper buena frase, pero bueno, quiero dejarte el comentario a ti, esto de que las y los jóvenes son el futuro. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es tu reacción en este respecto a esta frase? Bueno, algo que igual dije al momento de presentar mi video para el Ideatón y que lo reitero en mis participaciones, ¿no? Que es que si bien esta frase sí equipara mucho de lo que los jóvenes pueden llegar a hacer, pueden llegar a aportar en un devenir que nos espera, siento que no solo se nos debe encapsular como un futuro, sino también como un presente, porque el presente y las medidas que se tienen que implementar para que realmente exista este cambio, no solo en la justicia social, no solo en el ámbito de empleabilidad, sino en el ámbito generacional, no tiene que ser solo a futuro, sino actuar ahora. Porque si queremos ver cambios posteriores, esos cambios tienen que ser realizados hoy. Y es hoy que a través de estos medios, como te mencioné, Silvita, los jóvenes se mueven y tratan de expresar esta voz, que muchas veces se les cohíbe, se les silencia por parte de sus sociedades, de su entorno. Y es que muchos de esos silenciamientos o de esas acciones hacen que los jóvenes no quieran expresar sus verdaderas opiniones o creen que realmente es algo para después. Sin embargo, tenemos que dejar de encapsular a la juventud como el futuro y verla ahora como el presente, incluirla, ser parte de hacerla parte de una sociedad de la cual es parte. Es parte y que muchas veces los adultos, como mencioné, suelen estereotipar a lo que son los jóvenes en su conjunto con cierto tipo de conceptos, como esto de la carencia de experiencia y demás que mencioné. Entonces, si queremos realmente ver cambios, si queremos vivir en un devenir mucho más esperanzador para cada uno y cada una de nosotros y nosotras, tiene que implementarse la juventud desde ya, con políticas reales y sin ser tachados de ingenuos, que muchas veces me ha tocado escuchar, o de idealistas, puesto que es totalmente lo contrario, sino tratamos a través de las acciones de hacer hechos concretos que ayuden a la sociedad hoy en día. Me encanta porque, bueno, lo que tú dices, yo puedo ahorita a recordar un montón de espacios donde pues el tema de la mesa resultó siendo, ¿no? Las y los jóvenes frágiles, las y los jóvenes, bueno, un montón de estereotipos sobre las y los jóvenes actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que también, bueno, hay todos estos sesgos, ¿no? Además, la inexperiencia, bueno. Si segmentas un poco esta afirmación, vas a notar que las y los jóvenes tienen muchísima más experiencia también en el campo tecnológico. O sea, son generalizaciones, ¿no? Que representan pues todos estos estereotipos por edad, bueno, y que también se cruza con estereotipos de género, etcétera. Entonces, me parece que es una apuesta muy interesante y me identifico de verdad porque siempre he criticado cuando se dice, sí, claro, las y los jóvenes deben ser los protagonistas del desarrollo, pero en realidad toda tu normativa, pero además tu mindset es en realidad que son menores de edad, que no tienen experiencia, ¿no? Que requieren un, bueno, acompañamiento, que no son capaces realmente pues nada, al menos proponer cosas sensatas, diríamos, usando también un concepto medio anticuado para el futuro. Entonces, me parece algo muy interesante y yo quisiera introducir algo en lo que personalmente creo mucho, pero quiero contrapuntear contigo, que es el tema de lo intergeneracional. Personalmente amo, ¿no? Y bueno, aquí este programa es un diálogo intergeneracional, pero siempre me gusta mucho. En Catalítica tengo dos socios, una socia y un socio mucho más jóvenes y creo que me enriquezco muchísimo, ¿no? No son tan jóvenes como tú, pero son pues nada, yo les doblo la edad, por lo menos a uno de ellos. Pero para mí es un espacio de enriquecimiento, ¿no? Y de aprendizaje. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que hay mucha riqueza en este diálogo, cuando es un diálogo también horizontal, respetuoso, de escucha, de respeto, por un lado, a una trayectoria, de pronto que en años es mayor, de respeto a las visiones que pueden ser más frescas, más intuitivas, qué sé yo, que no por eso dejan de ser súper acertadas digamos, con una visión política incluso muy clara de jóvenes. Pero ¿cómo encuentras tú eso? Esto en general
general es posible? ¿Cómo ves a nuestra sociedad desde esta posibilidad o imposibilidad de construir diálogos intergeneracionales y que también apuesten a la justicia social? Hemos escuchado, experimentado muchas veces estos sesgos adultistas a los que mencionabas, incluso en los movimientos sociales o por la justicia social, ¿no? Entonces, pero quisiera conocer tu experiencia y tu visión. Entonces, voy a resumirla como en una pregunta. ¿Es posible un diálogo intergeneracional? ¿Es posible desde tu conocimiento, tu experiencia, tu sentir, que aporte a la construcción de la justicia social y qué barreras, qué oportunidades y qué desafíos se enfrentan? Bueno, Silvita, para mí igual es bastante importante lo que es el diálogo y más aún teniendo en cuenta de que considerando las juventudes, tienen que ser de manera intergeneracional, ¿no? Jóvenes y adultos conviviendo en un sistema que necesita urgentemente de cambio, ¿no? Entonces, este diálogo tiene que ser visto incluyendo ambas partes y como bien tú lo dijiste, siempre en el marco del respeto y yo creo que cuando ambas partes poseen un objetivo principal, un objetivo mutuo, siempre este diálogo va a tender a ser mucho más fructífero y que va a beneficiar a ambas partes, ¿no? Entonces, ¿a qué me refería con esto de que muchas veces, como dije, no quería generalizar? Pero sí, muchos adultos tienden a caer en estos estigmas de la juventud y también viceversa. Hay muchos jóvenes que tienen estigmas hacia lo que son los adultos, ¿no? El tema mismo de que quieren rebelarse, de que quieren hacer cosas nuevas, que vayan en contra de muchas veces lo que son las leyes, demás, ¿no? Obvio, sin generalizar otra vez hace que también se generen estos estigmas de ambas partes, como mencioné, ¿no? Pero es a raíz de, como dije, de un objetivo principal, de un objetivo mutuo, que se puede llegar a un consenso final. Y este consenso final se da cuando tanto adultos, jóvenes y todos los sectores de la población se unen en una coalición que beneficie a sus comunidades, beneficie a la sociedad y beneficie a lo que quieren ser en un futuro, a lo que se quiere vivir en un futuro y en el presente, ¿no? Entonces, yo siento que sí, estos diálogos intergeneracionales son necesarios de manera intrínseca para las soluciones de diferentes problemáticas alrededor del mundo y que estos tienen que ser realizados de manera que no existan estigmas, ni estereotipos, ni ningún tipo de estos conceptos, más sin embargo que se logre utilizar los conocimientos tanto de adultos jóvenes y de todo el sector de la población para aportar hacia una construcción de cimientos nuevos dentro de la sociedad. Mil gracias por esta, además, invitación y perspectiva. Creo que es muy relevante y creo que nos falta mucho por construir estos puentes, ¿no? Desde ambos lados, lo que tú dices también. O sea, ¿no? Aquí no hay quien primero nada, sino esta posibilidad de tender puentes que enriquezcan, que logren avanzar, que hagan realmente la sociedad más democrática también y más justa y que pues juntos podemos llegar más lejos, ¿no? En los objetivos de cambio y de transformación también. Yo quisiera pedirte ya un poquito casi cerrando, si tú, además obviamente del tema del premio y de, wow, ese orgullo, ese honor del premio y además un tema tan potente, y quiero volver a conversar contigo cuando vuelvas de Turín. Quisiera, si puedes, ¿tienes algún ejemplo potente también de una participación juvenil, una lucha, un movimiento, algo a favor de la justicia social? No sé si tienes algún ejemplo ya sea que del que has participado o que te haya inspirado en este tu propósito. Claro, Silvita, justamente con esto del ideatón, siento que no solo conmemoró mi idea, por decirlo así, sino que también se dio paso a lo que son diferentes propuestas que también salieron finalistas y que al leerlas, bueno, no puedo estar más orgullosa de cómo la juventud realmente quiere inspirar y a través de sus ideas y de sus comunidades proponer agentes de cambio para esta globalización, ¿no? Los ejemplos que yo podría brindar ahora y que siento que son los que más me han impactado personalmente, ¿no? Primeramente es el ejemplo de Elena Gualinga, que es de Ecuador,
que lidera lo que es la resistencia al extractivismo en el Amazonas, el extractivismo petrolero interseccional, ¿no? Que no solo incluye el tema de la lucha contra esta explotación de recursos naturales en el medio ambiente, sino que también influye mucho en lo que es la incidencia política, en las legislaciones y en esta justicia social, en este cambio para el beneficio de las comunidades que habitan dentro del Amazonas y también de la fauna y flora, ¿no? Puesto que este cambio climático realmente es uno de los problemas más latentes en la juventud actual y un problema por el cual se lucha constantemente en estas generaciones, ¿no? También puedo mencionar lo que es el ejemplo de Ni Una Menos, que creo que ha tenido más potencia en lo que es el país de Perú, que es un movimiento activista contra lo que son los machismos o la discriminación de género. Es un movimiento feminista, el cual ha tomado mucha potencia y que incluso ha sido condecorada, si mal no estoy, por ONU Mujeres, y que es un movimiento legislativo, que tiene incidencia legislativa y que lucha constantemente por los derechos de las mujeres, ¿no? Que igual es una problemática fundamental el día de hoy para lograr esta equidad, esta igualdad en las sociedades y por consiguiente en la justicia social. Otro ejemplo podría ser también Cóncora, que ha sido uno que ha ganado, ha sido finalista igual en el Ideatón por la Justicia Social, que es una plataforma educativa de cursos en español sobre derechos humanos, sobre este mismo tema de la justicia social y que ha sido uno de los que más me ha impactado dentro de la convocatoria, ¿no? Y finalmente, para dar un ejemplo nacional, y que incluso lo he estudiado en mi colegio, que me ha alegrado que toquemos este tipo de temas, es la empresa Mamut, que está aquí en Bolivia, que es una empresa de economía circular y que vela mucho por la construcción de sistemas sostenibles a través de lo que es el enfoque de el reciclaje, en este caso de lo que es el caucho de las llantas que no se usan y que realmente es un desperdicio gigantesco en Bolivia, y a mí me ha alegrado muchísimo que una empresa pueda dar visibilizar lo que es este proyecto y más aún en Bolivia, ¿no? Que realmente hace falta empresas de economía circular, hacen falta empresas sostenibles, y no porque no existan emprendedores o no existan grandes ideas, sino que muchas veces el Estado cohíbe con políticas de emprendedurismo hacia jóvenes más que nada, y que muchas veces se tiene este temor de emprender por la pérdida tan grande que te genera, ¿no? Entonces, estos ejemplos, estos cuatro ejemplos que he dado, siento que son el inicio o la clave de que los jóvenes realmente buscan este cambio, de que realmente se está actuando para generar este cambio, no solo en el futuro, sino también en el presente. Y que no buscan, como dije en mi frase, vivir o sobrevivir, sino que buscan una vivencialidad fructífera en comunión con lo que son las sociedades, ¿no? Y en especial en América Latina. Gracias, no, y creo que esto último es así como el broche de oro porque voló el tiempo, creo que podríamos seguir, yo me quedo todavía con algunas preguntas para el siguiente programa, pero me ha encantado, creo que hay un mensaje muy potente de que es ahora, las y los jóvenes son el presente, tienen la garra, tienen el ñeque, tienen la capacidad, no están encontrando necesariamente los entornos habilitantes para desarrollar y desplegar sus ideas. Sí, no son egoístas necesariamente, como muchas veces se dice, sí buscan apostar y aportar a la justicia social, quieren tender puentes intergeneracionales. Bueno, varios mensajes que nos has compartido a lo largo de esta media hora que me deja así con el corazón lleno, muy inspirada, con mucha, pues nada, luz y ganas de seguir conversando y de seguir haciendo que de acá en Futureando abramos espacios para pues estas conversaciones con las y los jóvenes, para darles un espacio, para alimentar realmente cuáles pueden y no caer también en unas visiones que pueden ser pues adultocéntricas o con el sesgo desde pues nada, las maneras propias de pensar, de sentir de una generación. Te doy las gracias enormes. Si quieres así, tres palabras con las que quisiera cerrar y que se quede la audiencia antes de que podamos terminar este programa tan inspirador y especial.
Perfecto, Silvita, muchas gracias, ¿no? Primeramente, igual por la invitación al programa, igual me llena a mí de mucho conocimiento y más aún con estas nuevas perspectivas que tiene la juventud, ¿no? Y bueno, recalcar que estas ideas que se dan de justicia social, estos conceptos que muchas veces parten a raíz de la ONU o de estas ideas que se tienen para un cambio, no son solo ideas ingenuas o ideas idealistas, valga la redundancia, sino que es una interpelación muy honesta de la realidad que se vive actualmente y de la cual los jóvenes quieren ser parte activa de las soluciones, ¿no? Puesto que no se viven de lejos los problemas, sino que los vivimos. Y desde ahí es donde actuamos. Entonces, a raíz de esta organización, yo quiero invitar a todas y todos los jóvenes que nos están viendo también a que puedan animarse a emprender, a que puedan animarse a realizar estos sueños que tienen por el cambio y para la justicia social, ¿no? Puesto que es tiempo de dejar de sobrevivir, como les dije, y ahora vivir en la realidad en la que quisiéramos estar, ¿no? Gracias, Noé. Nos vamos a volver a encontrar luego de Turín. Que tengas una experiencia increíble, que sigas ampliando tus conexiones y que después te vuelvas a contarnos qué aprendizajes traes, qué perspectivas traes, cuáles son las apuestas y las propuestas y soluciones de las y los jóvenes. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias nuevamente por haber estado en este programa. Hasta la próxima. Hasta muy pronto. Gracias, Silvita, nos vemos.